Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recorridos Urbanos. Hemos querido empezar este nuevo capítulo dedicado a la música o a la historia musical de Talca en los espacios religiosos durante el siglo XIX. Esa época de oro que hemos mencionado en el capítulo anterior. Aquí, en este espacio, en este lugar, en los vestigios que quedan de la antigua iglesia del Hospicio de Talca. Una iglesia que antes estuvo fuera de la ciudad, que fue una capilla de un fundo y que luego la ciudad fue creciendo y fue rodeando, convirtiendo en un lugar que al parecer está abandonado, pero que guarda muchas historias que hoy queremos contar. Así que bienvenidos a este capítulo y hablemos de la música de los espacios religiosos en este capítulo de Recorridos Urbanos. Bien, y estamos a punto de hacer ingreso a la iglesia Apóstol Andrés y queremos saludar acá a nuestro amigo Alejandro, que es el secretario a cargo de este lugar. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien. Mucho gusto de recibirlos, igualmente. Gracias. Encantado. Cuéntanos un poco qué significa esta iglesia para la comunidad y en qué etapa está de poder reconstruirla o recuperar este espacio. Bueno, nuestra capilla de Apóstol Andrés, después del terremoto quedó inutilizada. En ella se hacían las misas, las liturgias, ¿cierto? Y por un tema de seguridad, la comunidad tuvo que construir una capilla provisoria en espera de la reconstrucción del templo. Entendemos que los ornamentos, los instrumentos musicales que había, por ejemplo, eso todo se guardó, ¿verdad? Se guardó. Está en buenas condiciones, asegurado. Lo que no se destruyó con el terremoto se guardó. Está en alguna parte en un lugar seguro. Perfecto. Y lo demás está todo tal cual, por un tema de seguridad, tal cual como quedó. Exacto. Bien, vamos a hacer el ingreso entonces en este espacio y vamos a contarles un poco por qué fue tan importante en la escena musical de Talca, principalmente durante el siglo XIX. Vamos. Perfecto. Vamos. Ya, entonces antes de poder entrar, yo cumplo con el protocolo de seguridad de pasarle un casco. Perfecto. Para que usted se cuide y pueda hacer su labor como corresponde. Ok, muchas gracias. Bienvenido. Este espacio, actualmente en un grado de destrucción mayor, producto del terremoto del 2010, es un espacio relevante en la actividad musical de Talca, principalmente por la circulación de música. Ya que allá arriba, donde tenemos ese alto, ¿verdad? Antiguamente había un órgano y participaba el coro, y la música solemnizaba la cantidad de ritos y fiestas y músicas que reunían acá a una cantidad importante de personas, primero del mundo rural, ya que esta capilla fue parte de un fundo antiguo, antes que Talca llegara hasta este sitio, y luego de una actividad musical y cultural relevante que llevaron mercenarias francesas hasta el año 1914. La iglesia del Hospicio de Talca, como podríamos decir genéricamente, ha pasado por varias etapas en realidad, donde la música siempre ha estado presente. Pero lo interesante es que el conjunto de partituras que se descubrió acá, poco antes del terremoto, nos da cuenta que los espacios musicales de Talca, de los que hemos hablado, es decir, el salón, la música de la banda del batallón cívico, y por supuesto la música religiosa del seminario de San Pelayo, de San Agustín, de la catedral, circulaban constantemente. Las partituras se prestaban para ser copiadas y la interpretación de la música llenaba todos los espacios de la ciudad. Los vestigios que se encontraron acá nos hablan de eso, de que la música en Talca no eran espacios aislados, sino que circulaban y estaban vivas dentro de la vida musical, podemos decir, o cultural o urbana de la ciudad durante gran parte del siglo XIX. Afortunadamente, parte del material musical que se conservaba en este lugar ha sido rescatado y actualmente está en el Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca, donde se estudia y donde se analiza y sobre todo que se ha podido constatar
la presencia de compositores chilenos que permanecieron en la ciudad o que la visitaron en su tiempo y que dejaron su huella, donde destaca la figura de una compositora, una monjita, sí, una monjita talquina, compositora de música de canto y de piano, y que su música espera ser rescatada. Bueno, Alejandro, te devuelvo tu casco después de esta visita y agradezco enormemente que nos hayas recibido en este recorrido urbanos. Están en su casa. Para nosotros, que sería muy bueno como parroquia inserta en esta comunidad del sector de la Florida, el sueño que tenemos es que nos puedan reconstruir en un futuro cercano, si Dios quiere, nuestro templo para seguir haciendo nuestras misas, nuestras liturgias, nuestras actividades parroquiales en favor de las personas, de los cristianos que acá asistían al templo regularmente y que con tantas ganas nos solicitan y nos preguntan cuándo se va a reconstruir. Y también como valor patrimonial para toda la ciudad de Talca, ya que, como dijimos, es un espacio muy antiguo, que fue muy importante y es de todos. Bien. Bien. Adiós. Un Gracias. gusto. Están en su casa. Chao. Cuando quieran. Y seguimos nuestro recorrido urbano en la calle 5 Poniente entre 1 y 2 Norte de la ciudad de Talca. Un lugar que tiene una gran importancia histórica para la ciudad, porque este espacio que vemos acá fue el antiguo seminario de San Pelayo, una importante institución educativa, no solamente religiosa, sino que también dio grados universitarios en la ciudad en el siglo XIX, mucho antes de la fundación de las primeras universidades en el siglo XX. Pero la importancia además radica en su calidad artística, no solamente arquitectónica, escultórica, sino que especialmente musical. Vamos a conversar un poco con nuestro amigo Alberto Sanilas, de acá del Seminario de San Pelayo, encargado de la parroquia, con el que vamos a tener una grata conversación. Hola, José ¿Cómo Miguel? estás, Alberto? Muy bienvenido a nuestra casa, nuestra segunda casa. Muchas gracias por la invitación, además de este espacio tan bonito. Así que, ¿qué tal si pasamos y vemos un poco de cómo es esta maravillosa capilla que aún se conserva? Alberto, cuéntanos un poco de este espacio, de la historia de este maravilloso lugar, que como vemos es una verdadera obra de arte, principalmente de madera. Bueno, hablábamos, José Miguel, es un seminario que tiene más de 100 años, soportó 2 terremotos, pero nos dañó considerablemente el altar en este 2010. Y quedó toda esta otra estructura que la hemos ido reparando, no hemos dejado de celebrar. Pese a todo lo que pasó, sacamos la capilla, celebramos en la calle durante mucho tiempo. Acuérdate que los primeros días posteriores al 2010 temblaba todos los días. Por supuesto, la réplica, que echaron abajo muchas veces lo que quedó. El barrio en general se motivó mucho y no hemos dejado de celebrar nunca más. Hemos ido después reparando esto, vino gente, arquitectos que dieron su opinión al respecto y dijeron, celebren tranquilos, esto no se va a caer ya, porque esto ya no se cayó. Lo que pasó el 2010, así que celebren tranquilos, y hemos ido poco a poco, en conjunto con el Colegio Integrado y San Agustín, reparando un poquito la capilla para poderla tener al servicio de la comunidad y de todos los establecimientos educacionales que nos rodean. Uno puede inferir por la calidad artística que nos rodea en escultura, como por ejemplo una escultura de Nicanor Plaza que tenemos ahí, el padre de la escultura chilena, y bueno, las pinturas que tenemos en el techo, una serie de adornos, ¿verdad?, eclesiásticos que son verdaderamente hermosos,
que este fue un seminario muy importante, que fue un espacio de gran importancia, no solamente para Talca, sino que para la incipiente República de Chile, ¿verdad?, durante el siglo XIX. Así fue. Y yo te quería contar que acá la música fue súper importante. ¿Sí? Te quería contar que en este espacio que vemos arriba, aquí se reunían justamente los seminaristas y músicos profesionales a cantar canto gregoriano, a cantar polifonía renacentista y de otros estilos, con un órgano que estaba situado arriba y a cargo de un verdadero profesional de la música que fue Vicente Carrasco. Y por eso que este espacio durante el siglo XIX tuvo además una importancia musical muy importante. Aquí se generó prácticamente en Chile las primeras visiones que tuvo la Iglesia de poder generar un repertorio más cercano a lo que se había planteado en el Concilio de Trento, es decir, volver a la polifonía, volver a la música de canto gregoriano, porque había tanto movimiento de ópera y era tal el boom de la ópera en los salones, como hemos visto en otros espacios, que la música religiosa estaba tomando muchos elementos, podríamos decir hoy día, populares, ¿verdad?, de los teatros. La génesis de eso, de ese proceso, fue justamente en este espacio, aquí donde se hacía canto gregoriano, donde había organistas, donde se enseñaba además a los seminaristas música de manera profesional. Así que es un espacio de grande relevancia también para los espacios musicales que hemos hablado de Talca, esta bellísima, bellísima iglesia del seminario de San Pelayo. Bueno, me querías mostrar una reliquia, me tenías una sorpresa, ¿verdad? Sí. ¿De qué se trata? Cuéntame. Fíjate tú, José Miguel, que este órgano, que es tal como tú dices, una reliquia, tiene más de 100 años. ¿Te das cuenta? Lo mismo que este seminario, pues esta cosa linda que te estamos mostrando hoy día, después de 100 años siendo el principal seminario del país en su momento. O sea, que yo creo que acá muchos sacerdotes se educaron acá en este colegio. Claro, además hay que pensar que gran parte de la clase alta, ¿verdad?, de la zona, ¿sí?, no tenían la oportunidad muchas veces de enviar a sus hijos a estudiar a las universidades, como había solamente en Santiago, Claro. y se formaron acá. ¿Sí? Claro. Muchas veces fueron líderes políticos, culturales, o de las ideas en Chile completo. Y esto es un armonio en realidad, es un armonio muy interesante, porque si nos damos cuenta, mira, si podemos ver acá, si nos muestra un poco la cámara, tiene una serie de registros, de verdad, de estos botoncitos que se accionaban y que iba cambiando el sonido como un verdadero órgano. Y esto se utilizaba justamente para acompañar a la música religiosa, acompañar al canto gregoriano, acompañar a la polifonía o las canciones principalmente devocionales a María, ¿verdad? Sí, y esto que tú me estás diciendo tiene mucho que ver con la acústica propia de esta capilla. Así es. Por eso yo creo que la música aquí era importante, porque tiene una acústica especial. Así es. Algunas agrupaciones han venido últimamente a hacer recitales aquí, precisamente por la acústica, que les ha llamado poderosamente la atención. Es que como tiene toda esta parte de madera arriba, realmente la música vocal en estos tiempos, si nos imaginamos en pleno siglo XIX, esto lleno de gente, el coro arriba, ¿verdad?, cantando, y el órgano sonando de fondo, de haber sido realmente algo fabuloso. De haber sido algo que realmente llegaba al espíritu, ¿verdad?, al espíritu pío que quería llegar justamente a la iglesia con esta música y con esta belleza. Porque no olvidemos que la belleza además es un vehículo justamente para llegar a Dios, de verdad, para proclamar, ¿verdad?, esa verdad divina desde los tiempos inmemoriales de la iglesia y de la música. Y recuerda tú que después del Concilio Vaticano II recién el curita se dio vuelta y empezamos a celebrar con los idiomas propios de cada país. Porque anteriormente oíamos la misa, entonces la música era fundamental para las celebraciones, pues le daba el matiz justo y necesario para los momentos y los tiempos que se vivían. Pues. Y tocaste un tema muy interesante, porque justamente el Concilio Vaticano II quizás se entendió mal en la iglesia actual, y lamentablemente la música religiosa, que tuvo una gran importancia dentro de la liturgia, hoy está muy de capa caída, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Así es. Y por eso que instrumentos como estos han quedado abandonados, y órganos tubulares también en algunas iglesias, y todo este fabuloso repertorio vocal que caracterizó a la música en nuestro país, ¿verdad? Ojalá que se vuelva eso, ojalá que volvamos a recuperar la música y estos espacios, además, como este verdadero patrimonio que tenemos en esta ciudad de Talca. Bueno, de eso tenemos que hacernos cargos todos. Todos somos iglesia, todos somos parte de ella. Entonces la invitación es precisamente a eso, a que a partir de nosotros podamos hacer los aportes para renovar esta iglesia maravillosa que tiene a Cristo como centro y fundamento de toda nuestra vida. Entonces yo creo que ahí tenemos algo que tenemos especialmente los laicos
apoyar a nuestros sacerdotes para poder seguir haciendo una iglesia mucho más unida y más potente. Nos falta en eso empuje. Necesitamos realmente más ovejas. ¿Ah? Y más música, por supuesto. Y más música, más arte. absolutamente de acuerdo. Bueno, Alberto, después de esta visita realmente maravillosa, he quedado impactado con la belleza y con todo lo que me has contado. Te quiero agradecer este espacio y realmente estoy muy contento de haberte conocido. Espero Igual, que sigamos en contacto. José Miguel, para nosotros también ha sido un agrado conocerlo. Su casa cuando quieran. Muchas gracias. ¿Ya? Así es que lo espero cuando ustedes digan. Muy bien, y recuperemos el órgano. Eso pues, vamos con la música. ¿Ah? Bien, adiós. Chao. Chao, que estén muy bien. Y nos despedimos de este espacio de la ciudad, acá en la calle, viendo los vestigios del antiguo empedrado de la ciudad de Talca. Sería importante recorrer estos lugares, pero además reconocerlos y recuperarlos en su conjunto, como la antigua vereda colonial, que se conserva aún en muy malas condiciones. Con eso dejamos este punto y seguimos con recorridos urbanos. Siguiendo nuestro recorrido por la ciudad de Talca y la historia de sus espacios musicales, específicamente religiosos, no podemos dejar de mencionar la iglesia de San Agustín. Recordemos que la orden de San Agustín es la más antigua en la ciudad de Talca. De hecho, el nombre San Agustín de Talca proviene justamente porque fueron ellos quienes donaron los terrenos para la fundación de la ciudad. Y musicalmente siempre fueron relevantes por dos razones. Por un lado, al ser una orden religiosa, seguían lo que se conoce como la Orden de San Benito, es decir, oficiar en varios momentos del día distintos tipos de plegarias donde la música era muy importante, específicamente bajo la interpretación del canto gregoriano o la antigua polifonía. Y por otro lado, porque no fue el único espacio religioso de la ciudad que siguió esta regla, ya que además está la iglesia de Santo Domingo y la iglesia de los jesuitas, que seguían practicando esta regla y dinamizando aún más lo que es la actividad musical de la ciudad. Pero además no dejamos de considerar que este espacio albergó a los más variopintos espectáculos musicales, desde espectáculos religiosos que tenían muchos tintes o muchos aspectos relacionados con el teatro, específicamente con la ópera, la participación del batallón cívico y algunas cantantes importantes de la ciudad como las hermanitas Letelieres, que realmente deslumbraron y deleitaron al público talquino con sus interpretaciones en las misas o en los oficios donde había siempre actividad musical, coral y por supuesto también siempre acompañada de órgano. Entonces, este espacio es relevante porque nos muestra cómo las órdenes religiosas, a diferencia de la catedral, a diferencia de lo que vimos en la iglesia del Hospicio y también de lo que vimos en el seminario de San Pelayo, desarrollaron una actividad musical bajo una regla, es decir, actividad permanente y obligatoria para cumplir con los preceptos que la iglesia mandaba en ese tiempo.
Y desde la hermosa fachada, verdaderamente impresionante fachada de la iglesia de San Agustín de Talca, vamos a seguir recorriendo otros espacios importantes en la actividad musical de Talca durante el siglo XIX, mostrando cómo la actividad musical no solo se desarrolló en teatros, en salones o en espacios públicos en general, sino que especialmente en espacios como este, que albergaron a toda la cultura musical de la ciudad. Sigamos recorriendo la ciudad. Sin duda, un espacio destacado en la actividad musical de Talca durante el siglo XIX, su historia musical en general, está marcado aquí, en este espacio, en la Catedral de Talca. Antes, iglesia matriz, una iglesia neoclásica de grandes dimensiones y de gran belleza que alojó una cantidad de música importante. Lo curioso es que no solo música religiosa, sino que funcionó como un verdadero espacio de espectáculo público, donde tuvo cabida la ópera, el canto solista y también la música instrumental. Y podemos ver en el ejemplo de la música instrumental cómo el mundo de la ópera, el mundo del salón participaba además dentro de la iglesia, específicamente dentro de la catedral o antiguamente iglesia matriz, ya que la presencia del importante músico italiano Rafael Pantanelli, que se asienta en la ciudad en la época de 1860, se ve reflejada en una gran cantidad de música orquestal, coral, solística y instrumental que va a destacar a la ciudad de Talca como una de las principales de la República. Luego de recorrer la hermosa Catedral de Talca, espacio que antiguamente albergó a la iglesia matriz de la ciudad, nos despedimos de este capítulo de Recorridos Urbanos, dedicado a los espacios religiosos, a la historia musical de Talca en los espacios religiosos. Queremos con esto invitarlos a recorrer y a conocer la ciudad que marcó a nuestros antepasados. Nos vemos en un próximo capítulo.